Muy buenas tardes, estimados televidentes, y bienvenidos a un nuevo espacio de Cuba y su historia. Hoy nos acompaña un luchador cubano, un poeta, un escritor, un hombre de acción y de pensamiento. Muchos de ustedes lo conocen. Me refiero a Ernesto Díaz Rodríguez. Bienvenido, Ernesto. Es un placer que estés aquí hoy con nosotros. Ernesto, como muchos saben, también, a pesar de esas actividades literarias, es el secretario general de la organización Alfa 66. Y es un hombre que durante su vida ha combinado acción con pensamiento, dureza con sentimiento. Ernesto Díaz Rodríguez, después de realizar muchas misiones contra el régimen de los hermanos Castro, en el 1968 desembarcó en Cuba con las armas en la mano. No estoy hablando de actos de sabotaje, de actos alevosos, traicioneros, no. Desembarcó para enfrentarse con el régimen militarmente. En lucha desigual fue hecho prisionero y pasó 22 años en las cárceles castristas de una condena de 40 años. Allí, este hombre, que fue pescador, porque su profesión es pescador de tiburones, porque lo aprendió desde muy joven en su nativo pueblo costero de Cojímar, provincia Habana, bueno, pues comenzó a cultivar la poesía, la escritura, y se reveló como uno de los poetas más sensibles en lo que es literatura infantil. Tiene el exilio cubano y tiene la literatura cubana. Hoy Ernesto está aquí con nosotros para hablar un poco de su vida y de su obra más reciente que sea reimpreso. Incluso hay una versión al inglés que es Renes de Castro. Bienvenido, Ernesto, es un placer que estés aquí y disculpa que me haya tomado tanto tiempo en presentarte. No eres dado a eso, pero en definitiva yo me considero y soy un admirador de tu vida y obra. Así que es un placer que estés aquí. Gracias, Albertini, por tu invitación a este programa de Cuba y su historia. Para mí no solamente es una satisfacción grande, sino también es un honor estar aquí contigo, un luchador también por la causa de la libertad de Cuba, presidente del Pen Club de Cuba en el exilio, entrañable amigo. Así que me siento muy feliz de estar aquí compartiendo este diálogo donde vamos a hablar de Cuba y su historia y de mi obra literaria, por supuesto. Y ante Ernesto, de hablar de un poco de las anécdotas, quiero decir que el próximo miércoles, el miércoles 2 de mayo, el próximo miércoles, comenzando a las 6:30 con una recepción en Altamira Libros, esta librería que en breve tiempo se ha hecho de un sólido espacio en la vida cultural de Miami. Pues en esta librería, que está situado en el 219 de Miracle Mile en Coral Gable, pues Ernesto, a las 7, comenzando a las 7, lo que es la presentación, después digo, de un brindis que va a haber a las 6:30, y a las 7 la presentación, va a presentar una versión en español, no, una segunda edición, en español de su libro Los Renes de Castro. Un libro que muchos conocen porque es un libro que recoge la historia de Ernesto, la del presidio plantado cubano y la de tantos luchadores que compartieron con Ernesto ese encierro. Pero también hay una versión en inglés, Stronger Than Tyranny, Fuertes contra la tiranía. Esta versión está en inglés y está disponible en Amazon. Esto Ernesto lo ha hecho para que la brutalidad que no cesa del régimen de los hermanos Castro contra los prisioneros políticos es bestial. Aquí se denuncia
la bestialidad que sufrió Ernesto, sufrieron sus compañeros y siguen sufriendo los presos políticos que hoy están en Cuba. Ernesto, esto va a ser, como dije, el día 2 de mayo, miércoles, y el moderador de este encuentro será nuestro amigo Julio Chilling, director de Patria de Martí, panelistas Ángel de Fana, escritor y director de Plantados hasta la Libertad y la Democracia. También el poeta y cofundador del PEN Club de Escritores Cubanos en el Exilio y presidente durante mucho tiempo de esta institución, el poeta Ángel Cuadra. Yo tendré también el placer de compartir ese panel y junto con Frank Rodríguez, editor y economista. Habrá una sección de preguntas y respuestas y vamos a acompañar a Ernesto en la nueva presentación de una edición mejorada del libro Los Renes de Castro. Ernesto, ¿cómo escribiste tú Los Renes de Castro? Bueno, primeramente quiero comenzar explicando que la razón de la presentación de este nuevo libro de Renes de Castro es que la edición que se publicó en el año 1965 está completamente... 95 fue. 95, está completamente agotada. Entonces el libro ha despertado interés porque es un recuento sobre las vivencias que más me impactaron en el presidio político de Cuba. Un documento histórico, un recuento, es un documento histórico vivo, aunque sí, un recuento por supuesto, también. Hay mucha información en el libro. No es toda la historia del presidio, por supuesto. La historia del presidio político de Cuba es interminable. Entonces hay varios compañeros que han escrito sus obras y así poco a poco va saliendo a la luz pública todos los crímenes, todos los atropellos, todos los abusos que cometieron los carceleros del régimen de Castro por órdenes directas del propio Fidel Castro y del ministro del Interior. Durante esa época fue una parte Ramiro Valdés y también el doctor Sergio del Valle. Entonces este libro fue escrito en condiciones muy difíciles, pero era necesario escribirlo. Este libro lo comencé a escribir en el año 1983, en el verano del 83, en las celdas tapiadas de Boniato. No teníamos prácticamente allí ningún material disponible para la escritura, pero gracias a mis compañeros de presidio, que algunos habían logrado conservar algunos materiales, y a través de unos pequeños orificios que habíamos perforado en las paredes de la celda, ellos me hacían llegar... De celda a celda se pasaba. De celda a celda me hacían llegar pues algunas hojas de papel, cajetillas de cigarro. Increíblemente los borradores de este libro fueron escritos en cajetillas de cigarro. Durante la mañana yo escribía así el borrador, los pensamientos que tenía, los recuerdos en esas cajetillas, y ya después la tarde la dedicaba a pasarla en papel finito, que nosotros llamamos papel cebolla o papel de copia, y tengo los originales del libro, por supuesto. Estuve aproximadamente año y medio trabajando en ese libro, en condiciones, digo, sumamente difíciles, porque en ocasiones hubo días de hacer 3 requisas a los carceleros en mi celda. ¿Y cómo tú nunca pudieron encontrar una nota de lo que yo estaba escribiendo? Entonces, una vez terminado de escribir el libro, lo pude sellar, ya pasado todo papel cebolla, y enterrarlo en una de las paredes de la celda. Tenía con qué sellar esas paredes gracias a presos comunes que en ocasiones nos facilitaban algunos materiales, y yo enterré esos originales en 2 pequeñas, le llamamos balitas, son unos tubitos plásticos que se sellan y bueno, para protegerlos de la humedad. Y ahí estuvieron durante un año esos originales enterrados hasta que se presentara una ocasión de poderlos sacar de la prisión. Y llegó ese momento, como era de esperarse,
con la excarcelación de Rolando García Fuentes, un compañero que extinguió 20 años de condena y se ofreció cuando salió en libertad para sacar parte de los manuscritos de ese libro, y la otra parte la sacó Pastor Macurá. Que por cierto, hay que decir que esos manuscritos salieron escondidos en esas balitas, pero iban en el ano de estas personas. Salieron escondidos en la región anal. Sí, por supuesto, salieron. O sea, a pesar de que eran puestos en libertad, eran sometidos a una requisa previa. Ellos se arriesgaron, corrieron un riesgo muy grande después de haber extinguido 20 años de prisión, de ofrecerse para salvar esos libros, pero bueno. Ernesto, durante ese periodo no sufriste traslado de prisión. Mientras escribía este libro. Sí, bueno, mientras escribí ese libro... No sufriste traslado de prisión. No sufrí ningún traslado porque si te llegan a trasladar, corrías el riesgo de perder. Permanecimos en esa etapa en la cárcel de Boniato durante 7 años, casi 7 años. Y en el año 82, antes de yo comenzar a escribir el libro, nos trasladaron para una prisión que ellos hicieron dentro de la misma prisión y que denominaron Boniatico. Ese lugar estaba completamente aislado del resto de la población penal. Tenía dos corredores de 20 celdas cada uno y de 2 plantas. Había una guarnición de 35 entre oficiales y militares que cuidaban ese lugar. Allí ningún militar tenía acceso, a no ser los que estaban señalados para mantener la custodia nuestra o la represión contra nosotros. Las condiciones, Albertín, eran sumamente difíciles. Hubo una época en que nos privaron de todo. Estábamos sencillamente en calzoncillo, era la única ropa que nos permitían vestir, porque el gobierno imponía que si nosotros no estábamos dispuestos a vestir el mismo uniforme que los presos comunes, entonces teníamos que permanecer en calzoncillos. Entonces durante todo ese tiempo, invierno y verano, permanecimos en esas celdas tapiadas. Habían tapiado las puertas de la celda, una pequeña aspillera por donde pasaba la magra ración de alimentos. ¿Y la luz de dónde provenía? ¿La luz de dónde provenía? La luz, había las celdas, había luz que ellos la manipulaban de acuerdo a su conveniencia. Por lo regular, no disponíamos de mucha luz. Había un hueco, un orificio, un rincón de la celda que era muy pequeña para hacer nuestras necesidades. Yo recuerdo, y esto yo lo he explicado, que yo recostaba la espalda en una de las paredes de la celda y levantaba las piernas en la pared de frente. Entonces, bueno, las condiciones esas terriblemente. Llegó el momento que nos privaron de todo, absolutamente de todo. Nos servían los alimentos en un pedazo de cartón, una caja de cartón que cogían del patio, sucia o limpia como la encontrara. Ahí echaban un cucharón de comida y teníamos que comerla con las manos. Pero las cosas de nosotros, los presos plantados, que queríamos mantener nuestro orgullo, nuestro honor, si se puede llamar así, que creo que sí. No aceptábamos los alimentos que no pudieran comerse fácilmente con las manos. Si nos daban algo líquido, una ración o algo, nosotros lo rechazábamos. Aceptábamos un huevo hervido que nos daban en ocasiones, un pan o algo así. Fue una etapa muy fuerte, una etapa muy dolorosa, pero la prisión de Boniato se caracteriza por eso. También en el año 1975, no me encontraba yo en ese momento en esa prisión, pero había algunos de los compañeros que estaban en esa segunda etapa en Boniato. Hicieron una masacre los carceleros, allí mataron al hermano de la fe, Gerardo González, y varios heridos, casi 25, 26 heridos. Recientemente, o hace ya un par de años, falleció aquí en Miami en un lamentable atropello de un carro que la policía todavía no... Eso fue en Flagler y la 47 Avenida. 37. Todavía la policía
localizaron el carro, pero no han localizado al culpable. Onofre Pérez fue un alzado del Escambray, oficial durante muchos años del ejército rebelde. Se salió de Cuba muy temprano, de la causa de William Morgan. Entonces Onofre, cuando el carro, la camioneta lo atropelló, tenía todavía un proyectil metido en la pleura de ese ametrallamiento que hicieron en el año 1975. Roberto Martín Pérez fue otro de los heridos. Y bueno, 25, 26, tengo entendido que fueron los heridos en esa época. Las golpizas eran frecuentes. Las golpizas, hubo épocas, me explicaron ellos, que abrían celda por celda, con bates, con cabillas, con palos que ellos le llamaban marabú, y golpeaban a los prisioneros porque querían imponer que los presos se pusieran de pie para hacer el recuento, algo que no tenía ningún sentido, porque si hay una persona sola en una celda o dos personas en una celda, no tienen que ponerse de pie para que ellos los vean para hacer el recuento, era para humillarnos. Pero el proceso del presidio político, sobre todo el proceso de los prisioneros políticos plantados que nunca accedieron a los caprichos del régimen, a las imposiciones disciplinarias, yo puedo asegurar que salieron victoriosos de la cárcel, que esa fue una batalla a un precio muy caro. Bueno, tú eres ejemplo vivo de que los prisioneros pudieron vencer esa etapa tan cruel del presidio político. Ernesto, hay una parte de los rehenes de Castro que ya se refiere al Combinado del Este. Esa parte, ¿dónde la escribiste? Aquí, por lo recuerdo... No, todo, el libro fue escrito totalmente, o sea, durante el año 1983 y noviembre de 1984. Sacas una primera parte en las prisiones de Boniato. De Boniato, y la otra en el Combinado del Este. Todo fue escrito en Boniato, pero yo tenía las memorias de la cárcel del Combinado del Este y de otras prisiones, de la prisión del 5 y medio, de la prisión del Castillo del Príncipe, donde estuvimos un tiempo allí, algunos prisioneros también, y recuerdo la muerte de Pedro Luis Boitel. Yo me encontraba allí en ese instante, que falleció en huelga de hambre. En fin, hay un recuento de las gavetas de Tres Macíos y San Román, que allí uno de los prisioneros que yo hablo en el libro, José Oscar Rodríguez Terreiro, Napoleoncito, un muchacho que toda su familia se integró a esta lucha, que perdió un hermano durante la etapa del proceso contra la dictadura de Fulgencio Batista, y perdió un hermano fusilado con sus heridas verdes después de ser capturado en combate, y fue uno de los que pasó las agonías de las gavetas de San Román y Tres Macíos. Allí fue terrible, unas pequeñas celdas donde apenas cabían ellos de pie, metían 5 y 6 prisioneros, tenían que hacer sus necesidades allí en el piso y empujar los excrementos a la puerta, tenían que orinar en las puertas de la celda. Habían gusanos pululando, criándose ahí. Un proceso muy cruel, un proceso muy terrible. Y cuento en el libro también el relato de Alberto Lazo Pastrana, un prisionero que fue puesto en libertad después de extinguir sus 10 años de condena. Hizo gestiones para abandonar el país junto a su esposa y sus 3 o 4 hijos. El gobierno nunca se lo permitió, no le daban empleo, entonces ya en su desesperación hicieron una balsa en Isla de Pino para tratar de alcanzar tierras de libertad, una aventura increíble. Y él, su esposa y los niños. Entonces, 1 o 2 noches después de estar a la deriva en la balsa, una patrullera del régimen de Castro los divisó, y a pesar de los reclamos de la madre para que no hundieran la balsa, que había niños, invistieron con la proa de la patrullera la balsa, la destruyeron, los hundieron. A la mañana siguiente
solamente Alberto Lazo Pastrana pudo sobrevivir. La esposa la encontraron el cadáver con los brazos y los senos devorados por los tiburones, y de los niños nunca se supo. Con toda seguridad también fueron devorados por los tiburones. No, las bestialidades que el régimen castrocomunista ha cometido son increíbles. Muchas personas que no hayan vivido esa experiencia, aún cubanos, pero que no han pasado por ese sistema carcelario, conocen a plenitud la crueldad sistemática, y yo diría que hasta científica, que han empleado contra los opositores al régimen. Hay otra cuestión que llama la atención. Nos estamos refiriendo a Los Rehenes de Castro, esta obra que, repito, el miércoles, este próximo miércoles 2 de mayo se va a presentar en la librería Altamira, la segunda edición. Pero hay otra cuestión que quiero hablar contigo, Ernesto. ¿En qué tiempo un pescador, un hombre con una educación, creo que estudiaste mecánica de barco, ¿no? No, yo estuve mecánica automotriz en la Escuela de Artes y Oficios de La Habana. O sea, estudiaste cosas de mecánica, cosas de ciencias, y se va a ver cómo te conviertes también en medio de todo este cautiverio en poeta. Y hay 3 poemarios tuyos catalogados, no por nosotros, no por tus amigos, no por los cubanos, sino por personalidades del mundo intelectual, sobre todo hispanoamericano. Hay 3 poemarios tuyos de poesía infantil, repito, catalogados magníficos, por usar una palabra simple, que es La campana del alba, Mar de mi infancia y El carrusel. ¿Cómo se te ocurre? ¿Cómo elaboras esto? ¿Fue antes de Los Rehenes de Castro? ¿Fue después? ¿Fue en medio de Los Rehenes de Castro que elaboras esto? ¿Cómo se te ocurre? ¿Cómo llegas a esta preciosa poesía infantil que nadie concibe que haya sido escrita entre rejas, entre crueles rejas? ¿Cómo sucede eso? Bueno, yo definiría que la poesía no está en las cosas externas, no está en los trabajos que uno manuales realiza. La poesía está en el alma del poeta. La poesía corre por las venas, se anida en las partes más sensibles de la conciencia humana, y hay momentos en que brota, como ocurrió el caso mío en las cárceles de Cuba. Una de las razones que motivó que yo escribiera la poesía infantil es no solamente mis hijos, los cuales vivieron la orfandad del exilio. Ellos nacieron aquí en la ciudad de Miami, y en el momento de yo ser capturado en Cuba, eran 3, el mayor tenía 5 años, Ernesto Francisco, el del medio David tenía 1 año y medio, y el más pequeño, Dani, solamente tenía 6 meses de edad. Cuando tú fuiste detenido Entonces, en Cuba. eso más el amor que yo siempre he sentido y sigo sintiendo por todos los niños del mundo, por los niños desamparados, por esos niños que uno ve pidiendo ayuda, distintos programas para tratar de salvarlos, para tratar de permitirles una vida mejor. Eso siempre me ha motivado, me ha sensibilizado. Entonces yo escribí el carrusel, lo escribí en la prisión de La Cabaña, pero en una requisa lo perdí, no tenía copias de ese libro. Entonces, esas cosas que ocurren con el sistema represivo de Cuba, cuando yo publico mi primer libro, Un testimonio urgente, que habla sobre parte de la etapa de la lucha de los ataques de comandos de Alfa 66 a objetivos militares dentro de Cuba. Cuando ese libro sale a la luz, sale publicado, y tiene una parte también de poesía, la seguridad del Estado me retiene, me lleva nuevamente al Departamento de Seguridad del Estado y me acusan de haber publicado un libro en el exterior sin permiso de ellos.
Yo le dije, mira, sencillamente los poemas los escribí yo, el libro es mío, yo no tengo nada que pedirle permisos a ustedes. Dice, algo es interesante, porque dice, bueno, pero es que lo publicaste en el exterior. Le dije, bueno, es que aquí en mi país yo no tengo oportunidad de publicar. Ustedes no me lo permiten. Y entonces... Esto quiere decir que ese libro fue sacado de las cárceles clandestinamente. y se publicó en el extranjero y eso despertó las iras del régimen castrista. Sí, me llevaron durante los interrogatorios de eso. Y yo les dije, ¿y cuáles son los canales para yo publicar un libro dedicado a los niños aquí en Cuba? Digo, yo lo quiero publicar y los beneficios económicos que pueda tener ese libro, yo lo quiero dedicar a un círculo infantil, a los niños que necesiten. Entonces me dijo, Casa de las Américas. Entonces le dije, bueno, muy bien. Yo ahora cuando regrese a la cabaña, yo voy a enviar el libro a Casa de las Américas. Me dijo, no, no lo mandes a ningún lugar porque no se te va a publicar. Entonces, bueno, entonces ya ustedes están reconociendo por qué yo tengo que publicar en el exterior. El tiempo se nos va, esta conversación es sumamente interesante, nos quedan 2 minutos y quiero decir que eres sobreviviente de una huelga de hambre. ¿Que cuántos días fueron, por favor? Yo tuve una huelga de hambre muy prolongada junto a otros compañeros. Entre ellos se encontraba Eloy Gutiérrez Menoyo, estaba Evelio Hernández Ramírez, Méndez Pimentel y Pitalúa, que ya falleció. ¿Qué tiempo fue? Porque el tiempo se nos va. La huelga se prolongó durante 5 meses exactos. Que te alimentaban a la fuerza. Con sueros, a bases de suero. Y yo me recuerdo que esto quiero yo, para beneficio de nuestros televidentes, decir que en una entrevista que yo te hice hace años atrás, yo te pregunté, Ernesto, ¿de qué te alimentabas tú? Y me dijiste, del espíritu. Del espíritu. Y eso es algo que no se me olvida porque sé la calidad del espíritu tuyo y la calidad humana que tienes. Se nos va el tiempo y voy a repetir que la presentación de Los Renes de Castro en la segunda edición va a efectuarse este próximo miércoles 2 de mayo en la librería Altamira, que está en el 219 de Miracle Mile, Coral Gable. Los parqueos están por detrás y por el frente de la librería, en calles aledañas. Ernesto, se nos acaba el tiempo, así que estaremos contigo este próximo miércoles en Altamira Libros y invitamos a todos nuestros televidentes. Y sin más, hasta la próxima vez. Son 3 décadas de destierro y de su unión.